Buenos días, profesora Eva. Nosotras somos Suri Luna Reyes y Anaí González. Eh, nuestro, el tema es explorando las corrientes pedagógicas y la didáctica. Y nuestra corriente pedagógica es conducta. Nuestro propósito del trabajo es que tiene como objetivo que los estudiantes se familiaricen con las principales corrientes pedagógicas, que comprendan sus fundamentos, identifiquen sus implicaciones en el proceso educativo y analicen cómo se entiende e incorpora la didáctica dentro de cada enfoque pedagógico. El conductismo. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente de la psicología que ha tenido un gran impacto en la pedagogía. Se basa en el estudio de la conducta humana y en cómo éste puede ser modificada a través del aprendizaje. Época en que surgió el conductismo nos dice que nos surge como corriente psicológica a inicios del siglo XX y su influencia en la pedagógica comenzó especialmente entre las décadas de 1920 y 1950. En 1913, John B. Watson publica que el manifiesto del conductismo marcado su inicio formal y en las décadas de 1930 y 1950 el conductismo se consolida en la educación con autores como Skinner, quien introduce el condicionamiento operante y el uso de reforzadores en el aprendizaje. Los principales representantes o autores de esta corriente es en el conductismo pedagógico. Los autores más destacados provienen especialmente de la psicología conductista, cuyas ideas se aplicaron luego a la educación. Los principales representantes son John B. Watson, que se consideró el padre del conductismo y propuso que el aprendizaje se basa en la observación de la conducta y en los estímulos del ambiente. También tenemos a Ivan Pavlov, famoso por sus estudios sobre el condicionamiento clásico, estímulo-respuesta. También por su trabajo porque influyó en el aprendizaje por asociación dentro del aula. También tenemos a Frederick Skinner, que creó el condicionamiento operante y introdujo conceptos clave como refuerzo positivo y negativo, castigo, moldeamiento de la conducta, desarrollo, ideas para la enseñanza programada y el aprendizaje por objetivos. Pero sin dejar atrás a Edward Lee Thorndike, que formuló las leyes del aprendizaje, ley del efecto de la práctica, considerado uno de los primeros en aplicar el conductismo a la educación escolar. Tenemos las ideas principales de las perspectivas de estos autores, que en la perspectiva de John B. Watson nos dice que el aprendizaje se basa en la observación de la conducta, no en los procesos mentales. Toda conducta puede predecirse y controlarse mediante estímulos. La educación debe moldear comportamientos a través del ambiente. Pero también tenemos a Ivan Pavlov, que nos dice que el aprendizaje ocurre cuando un estímulo neutro se asocia a uno significativo, o que la conducta es una reacción fisiológica ante estímulos. Pero también tenemos lo aplicable a la escuela mediante hábitos, rutinas y asociaciones. Vamos con Edward. Según el aprendizaje es por ensayo y error. Los principios fundamentales de este nos dice que de la ley de efecto las conductas son consecuencias positivas que se repiten. La ley de la práctica es la repetición que fortalece el aprendizaje, introduce el uso de objetivos medibles y ejercicios repetitivos. Pero también tenemos a Skinner, el más influyente en educación, creador del condicionamiento operante, que nos decía que el aprendizaje ocurre mediante refuerzos y castigos. Propuso refuerzo positivo y negativo, programas de reforzamiento, enseñanza programada. La conducta se moldea gradualmente, así como nos dice él. ¿Cómo se concibe la relación entre educador y educando? Lo que nos dice en la perspectiva de Watson, dice que el educador es quien controla el ambiente y dirige la conducta
Dirige la conducta que el alumno es un sujeto moldeable que responde a estímulos externos. No hay enfoque en la mente, solo en la conducta observable. Por ejemplo, el docente moldea al estudiante, el estudiante responde. El propósito principal de la educación, según el conductismo pedagógico, es moldear y modificar la conducta del estudiante mediante estímulos, refuerzos y prácticas repetidas. El objetivo no es desarrollar la mente interna ni la reflexión, sino formar comportamientos observables, medibles y útiles. Educar, desde el conductismo, es entrenar al alumno para que responda correctamente mediante estímulos, refuerzos y hábitos. No se centra en el pensamiento interno, sino en logros visibles y conducta externa. En el proceso educativo desde esta corriente, ¿cómo se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje? El aprendizaje se entiende como un cambio de conducta observable provocando por estímulos, práctica y refuerzos. El docente guía y el alumno responde. El docente controla el ambiente, que organiza el aula, las actividades y los estímulos. Define qué conducta se debe aprender y da instrucciones claras y directas. Como segundo punto tenemos el contenido que se enseña paso a paso. La información se presenta en secuencias cortas y ordenadas. Se avanza solo cuando el alumno domina lo anterior. Se usan ejercicios repetitivos. Ejemplos que pueden decir esto son la repetición de tablas, copiar y dictado, fichas, tarjetas, preguntas rápidas. El estudiante responde a estímulos, aprende mediante, por decir, asociación, según Pavlov, ensayo y error de Thorndike y refuerzo según Skinner. El alumno imita, repite, practica y responde. ¿Qué rol cumple el docente y el estudiante? Empezamos con el rol del docente, que dice que es el transmisor de conocimientos, que explica los contenidos de forma clara y estructurada. Diseñador de estímulos, que planea actividades, instrucciones y objetivos específicos para generar una respuesta deseada a los estudiantes. Controlador del ambiente, organiza el espacio, tiempos y recursos para favorecer el aprendizaje. Refuerza la conducta, utiliza recompensas como elogios, calificaciones, premios o correcciones para moldear el comportamiento del alumno. Evaluador constante, observa las respuestas de los estudiantes y ajusta los estímulos según sus avances. El rol de estudiante es que el alumno tiene un papel más receptor y reactivo. Como ciertos puntos tocamos el de recibir información, escucha, observa y sigue instrucciones. Como otro tenemos responder a los estímulos, realiza tareas, ejercicios o conductas esperadas. Otro es que aprenda por repetición y refuerzo. Memoriza, practica y automatiza conductas o conocimientos. Como último tenemos que se motiva por recompensas externas. Avanza gracias a premios, calificaciones o reconocimiento. Y bueno, como conclusión, tenemos que esta corriente pedagógica, bueno, Tenemos de la corriente pedagógica del conductismo que, sí, bueno, pues podemos decir que en conclusión, el conductismo pedagógico ha tenido un impacto significativo en la educación, enfocándose en la observación y mediación del comportamiento observable, aunque ha sido criticado por su enfoque limitado en los procesos cognitivos y emocionales, ha contribuido a desarrollar métodos efectivos para enseñar habilidades específicas y moldear comportamientos. y eso, Andrea. Adiós.